Buenas tardes, mi nombre es Christopher Acuña y a continuación se dará comienzo al video perteneciente a la unidad 3, Proceso Analítico o LAB. En él se abordarán 4 conceptos asociados a la optimización de almacenamiento. Estos son agregaciones, cubos virtuales, particiones, procesamiento de cubos y para finalizar se dará un ejemplo de optimización de almacenamiento. Agregación es el proceso de precalcular el cálculo de los datos que se almacenan en la estructura multidimensional, para de esta manera poder disminuir los tiempos de respuestas en los procesos de búsqueda de información, debido al hecho de tener preparadas las respuestas antes de que se planteen las consultas. Se debe tener en cuenta especificar las restricciones de almacenamiento y de porcentaje de agregación al definirlas. Esto con la finalidad de obtener una solución de compromiso entre el tiempo de respuesta y los requisitos de almacenamiento. Si se calculan todas las agregaciones posibles, se necesitará de una gran cantidad de tiempo de procesamiento y almacenamiento. Por el contrario, la cantidad de almacenamiento necesario se reduce al mínimo y a su vez el tiempo de respuesta aumenta. Por esta razón debe existir un equilibrio entre el espacio de almacenamiento y el porcentaje de posibles agregaciones precalculadas y la forma requerida. A continuación se mostrará un gráfico en el cual podremos apreciar que el punto A nos indica el máximo porcentaje de agregación con la menor cantidad de espacio posible, y esto debido a que posteriormente la cantidad de porcentaje de agregaciones no influirá en la velocidad, solo en el espacio de almacenamiento. A continuación indicaré algunas características de esto. Las agregaciones se almacenan en la estructura multidimensional. Las agregaciones permiten mejorar los tiempos de respuesta. Requieren de almacenamiento adicional. Si no son controladas, pueden provocar una alteración enorme en los requisitos de almacenamiento. Debemos tener en cuenta que, a mayor número de agregaciones, más tiempo de procesamiento y más requerimiento de espacio se necesitará. Por el contrario, a menor número de preagregaciones, habrá un peor tiempo de respuesta de las consultas. Un ejemplo de esto serían las plataformas de servicio como Spotify o Google. Estas deben funcionar al menor tiempo posible, por ello deberían poseer un mayor número de precálculos hechos. Mi nombre es Álvaro Marín y a continuación les hablaré sobre los cubos virtuales. Los cubos virtuales, o también conocidos como cubos o LAB, tienen como objetivo agilizar las consultas de grandes cantidades de datos. Los cubos virtuales se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo, destacando por sus características multidimensionales, en el cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidimensional. Los cubos virtuales pueden realizar diferentes combinaciones de datos para visualizar los resultados de una organización como indicadores como un determinado grado de detalle, con el fin de poder navegar por sus dimensiones y analizar sus datos desde distintos puntos de vista. Dentro de las características que ofrece un cubo virtual se pueden encontrar que ofrece una visión multidimensional de los datos, no impone restricciones sobre los números de dimensiones, ofrece simetría para las dimensiones. Una base de datos multidimensional puede contener varios cubos o vectores, soporta de forma transparente al tipo de tecnología que soporta el almacenamiento, ya sea ROLAB o MOLAB. También dentro de las ventajas que tiene un cubo virtual son los cubos virtuales usan menos memoria que los cubos físicos, se reduce la latencia de renovación de cubos, pueden añadir información volátil a un cubo de consulta y pueden unir cubos para presentar datos consolidados y proporcionar cálculos más sofisticados. Las particiones son un medio poderoso y flexible para administrar cubos, especialmente cubos grandes. Por ejemplo, un cubo que contiene información de ventas puede contener una partición para datos de cada año pasado y también particiones para cada trimestre del año actual. Solo la partición del cuarto actual debe procesarse cuando la información actual se agrega al cubo. Puede ser información menor de datos mejorará el rendimiento del procesamiento al disminuir el tiempo de procesamiento. Una partición se basa en una tabla o vista de fuente de datos, o en una tabla o en una consulta con nombre en una vista de fuente de datos. La ubicación donde se almacena los datos de partición están definidas por el enlace de origen de datos. El cubo incorpora inmediatamente cambios que se realizarán en los datos de la base de datos.
ayudando a que se generen notificaciones que serán recibidas en la base de datos. Esto proporcionará un mejor rendimiento, además de acceder con mayor facilidad a los datos. Una partición puede ser uno o dos o tres modos básicos de almacenamiento: OLAP multidimensional, o MOLAP, OLAP relacional, o ROLAP, o OLAP híbrido, OLAP. A continuación se definirá el concepto de procesamiento de cubo. Este concepto debemos definir cuándo y con qué frecuencia se procesarán los cubos. Al momento de procesar las dimensiones o cubos, se están actualizando los datos, las estructuras multidimensionales o ambas cosas de ser el caso. Para determinar la frecuencia en la que se procesan los cubos, debemos tener en cuenta lo analizado respecto a la granularidad de datos para el tiempo. El nivel de detalle nos fijará la regularidad de actualización de los datos. Se puede destacar que, a diferencia de los sistemas OLTP en los que la actualización de los datos se ejecuta en línea junto a las transacciones y la agregación de los datos son realizados en el momento que el usuario realiza la consulta. Por el contrario, en OLAP, el procesamiento de los cubos se realiza a contraturno, es decir, en horarios que no se afecta la tarea de los usuarios. Un ejemplo para esto sería si en un sistema telefónico se reciben datos las llamadas una vez por semana, entonces deberíamos procesar el cubo un día del fin de semana. De esta manera no afectaríamos la tarea del usuario. Si en cambio la información de las llamadas se recibe de forma diaria, el procesamiento se podría realizar una vez al día, a última hora de la noche, o bien a primera hora de la mañana, asegurando no interferir en horarios peak. Mi nombre es Ignacio Rivas y a continuación daré un ejemplo de optimización de almacenamiento, donde se aplicarán todos los conceptos aprendidos. En el siguiente diagrama se muestra la relación de las tablas que componen los cubos de una empresa, que vende productos y su información está contenida en cubos multidimensionales. El objetivo de los directivos es obtener datos actualizados e históricos, con un tiempo de respuesta bajo, obteniendo la mejor performance. Para lograr este objetivo, se considera de que el cliente da gran importancia a lo que es la información anual. Por lo tanto, se divide el cubo de ventas en dos particiones, una para el año 2005 y una para el año 2006. La partición asignada a el año 2005 tiene como objetivo dar soporte a consultas que se realizan con poca frecuencia, por lo cual se decide ahorrar espacio dándole un modo de almacenamiento OLAP, un porcentaje de agregación de un 10% y una frecuencia de procesamiento manual. Por otra parte, la segunda partición asignada al año 2006 tiene como objeto dar soporte a consultas de forma diaria, por lo que se opta por definir parámetros que optimicen el tiempo de respuesta y entrega de información, optando por el modo de almacenamiento MOLAP, un porcentaje de agregación de un 40% y una frecuencia de procesamiento diaria a contraturno. Considerando todo lo que hemos visto con el transcurso de este video, podemos sacar en conclusión que existen distintos modos de almacenamiento de datos y agregaciones de un cubo y que debemos seleccionar cada uno de ellos según las necesidades y posibilidades de nuestra empresa. Además, es conveniente emplear particiones cuando existen grandes volúmenes de datos, con el fin de lograr mejorar los tiempos de procesamientos, resolución de consultas y que se optimicen los tiempos de carga y de consulta, mientras que la utilización de cubos virtuales cuando el datamar necesita relacionar información de distintos cubos.